El año pasado conocí a Carla. Ella era una dueña de una clínica estética y vino hacia mí porque había invertido $22,000 en publicidad y no había obtenido ni este paciente. Pero ahí no acaba el problema. Carla ya había invertido incluso $30,000 en publicidad con todos los servicios de agencias que había contratado en su pasado. Y ninguna le había ayudado a obtener resultados reales. El día de hoy vamos a conversar si realmente vale la pena contratar una agencia de marketing y cómo probablemente Carla se equivocó cuando eligió la agencia el día que decidió aumentar su cartera de pacientes o quería más clientes para su negocio. Así que bienvenido al capítulo de hoy, porque la información que te voy a dar me ha costado muchísimo dinero, muchísimo tiempo de sacrificio y sobre todo mucho estudio. Y todo esto hoy lo quiero compartir contigo. Bienvenido mi sangre al capítulo de hoy. Si es primera vez que me estás viendo, mi nombre es Yossi de Armas, soy el fundador de Connect Care y de Grialin.com, compañías que se dedican a ampliar la cartera de pacientes o de clientes de cualquier negocio de la salud o de industria estética. Hemos ayudado a negocios de gran calibre como Prime Pediatric Dental, hemos colaborado con grandes firmas de seguros médicos, pero además de ello, manejamos una cartera de franquicias dentales en todos los Estados Unidos, desde el sur de la Florida, Texas, Nueva York, California y rincones de los Estados Unidos que ahora mismo ya ni interactúo con los dueños porque es demasiado trabajoso. Tenemos un equipo que los representa, pero sigue siendo Connect Care y sigue siendo nuestra compañía quien brinda toda la información necesaria para que ellos escalen su negocio. Mira, aquí va la estadística que no te va a dar ningún tipo de gusto escuchar, y es que entre el 60 y 70% de negocios pequeños y negocios en crecimiento afirman no tener resultados con sus agencias de marketing. Y esto es una cifra según Forbes Tech Consult. Pero aquí viene la pregunta: si este tipo de negocio está diseñado para generarte un resultado, ¿por qué la mayoría de la gente no lo tiene? Yo sé que probablemente esto te esté sonando familiar porque a lo mejor conoces una persona que pasó por esto o que está pasando por esto. O probablemente tú llegaste de casualidad a este capítulo porque probablemente también te esté sucediendo. Pero tranquilo, yo te voy a explicar cómo solucionarlo. Vamos por partes. Vamos primeramente a analizar por qué pienso yo de que esto sucede, de que la mayoría de la gente no tenga resultados. ¿Por qué entre el 60 y el 70% de los negocios en la industria no le funcionan las agencias de marketing? Yo te voy a dar mi teoría y desde mi punto de vista basado en la práctica, ¿ok? El número uno, muy sencillo y lo voy a decir por su nombre: mediocridad. ¿Qué significa mediocridad? Aparte de la palabra que es bastante obvia. La mayoría de las veces estos negocios están buscando compañías que le ofrezcan servicios de marketing por un precio súper bajo. Entonces, como decimos en buen cubano, lo barato sale caro. Y no significa que es que un servicio deba ser caro o barato. Lo que pasa es que la mayoría de estas agencias se enfocan en ejecución táctica. ¿Qué significa esto? Que se vieron un tutorial en YouTube que no tiene una experiencia previa, que no tiene estudios relacionados a esa materia, y la combinación de todos estos factores hace que sí, probablemente sepan implementar una campaña, probablemente sí te ayuden a ejecutar algún tipo de video. Cuando nos vamos a la parte de implementación de herramientas que conecten todos los niveles del funnel de venta, se jodió la cosa. Y todo porque tú querías a alguien que te cobrara barato. Entonces eso para mí significa mediocridad. Están contratando agencias que son muy baratas. Y te repito, lo barato sale caro. Entonces, si nos vamos al punto número 2, es que confunden lo que están comprando. Vamos a decirlo así. Ahora yo me estoy preguntando si confusión es con S o con C. Nunca he sido bueno en lengua española, pero déjamelo saber en los comentarios. Confundir, de dar, de dir, partir, soy malísimo. Cuando uno intenta comprar algo, esa persona que te lo está vendiendo te lo pinta y te lo dibuja de una manera hermosa. Pero a veces nosotros tenemos un problema de definición. No sabemos lo que estamos comprando. No entendemos ese servicio que pagamos, cómo después va a funcionar en la práctica. Entonces nos quedamos con que nos dijeron que todo iba a ser maravilloso y pajaritos en el aire y todas esas cositas. Pero al final de la jornada no entiendes que una agencia de marketing se enfoca en generar atención y dominio en presencia digital, y si es que hablamos en las redes sociales, pero ellos no se encargan de las ventas de tu negocio. En otras palabras, ellos se encargaron de hacerte el videíto bonito, ellos se encargaron de ejecutarte las campañas en tus plataformas, pero ellos se limpiaron las manos cuando los leads llegaron y no fueron atendidos en el momento correcto. Pero eso no es un error de la agencia. Las agencias siempre han funcionado así. De hecho, yo diría que el 80, casi 90% de las agencias de marketing siempre han sido así porque no tienen el control sobre la administración de las ventas. Entonces a veces, mi sangre, no es un problema de la agencia en sí, es un problema de usted, que usted no entendió lo que estaba comprando.
El problema número 3 deriva del problema número 2, es la falta de acompañamiento en el lead. ¿Qué significa esto? Que si tu agencia no se hace cargo de las ventas, cuando tú empiezas a recibir esos leads interesados en tu servicio y no hay una persona que le conteste entre los primeros 5 y 15 minutos, probablemente lo vas a perder. Dice que las ventas y las conversiones de ventas en los leads de la publicidad aumentan 9 veces cuando les respondemos en este tiempo que te acabo de mencionar. Pero la cosa no termina ahí. Si yo no soy responsable de las ventas, probablemente yo no soy responsable de las automatizaciones de seguimiento de lead ni de las automatizaciones de seguimiento en post consulta. Es decir, cuando ya ese lead, cuando ya ese cliente fue a tu servicio, sin importar si eres de la industria médica, estética o de cualquier negocio, y luego de que te compró, tú no le diste un seguimiento después de esa compra. Entonces, este problema se convierte en un problema incluso aún mayor. ¿Y dónde vemos estos desastres en la práctica? Pues bien sencillo, mira. En la industria estética, cuando te pegan los tarros, nosotros en cubano decimos pegar los tarros que te engañan o te traicionan. Cuando te pegan los tarros yéndose con otro esteticista, ese otro servicio de tratamiento, se hace un facial con otra persona. En la industria de los seguros lo vemos cuando alguien que ya había hecho una cotización contigo y tú le vendiste una cobertura, se fue 2 meses después con otra persona. O incluso si eres un médico primario que tienes enrolado a varios pacientes de Medicaid y Medicare y luego lo viste que se fue con otro médico primario. Y si resumimos el problema en general por el cual estamos analizando de por qué la mayoría no genera dinero con agencias de marketing, es un problema que no es solo de las agencias que estás contratando, es un problema tuyo de desinformación y de no aplicación de una integración de todas las cosas en la misma casa, marketing y ventas. Y bueno, ya que estamos hablando de marketing y ventas, te voy a mostrar una capacitación que tuvimos con una de nuestras nuevas closets de ventas, donde yo le explico cuál es el speech de venta que debe manejar, cuál es la idea y la diferencia de una persona de atención al cliente con una closet de venta y cómo conseguimos que todos esos leads que generamos en la publicidad, manejar las objeciones pertinentes para que las ventas del negocio se vean aumentadas y por lo tanto el negocio vea el fruto de su trabajo, que al final es lo que quiero enseñarte en este video. El objetivo de esta reunión es saber definir lo que es una persona de atención al cliente y lo que es una persona de ventas. Una persona de atención al cliente hay en todos lados, en todas las clínicas. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Seguro médico. ¿Qué día quiere la cita? Me queda disponible el martes. Nosotros no somos eso. Por eso a nosotros nos buscan tanto, por eso nos contratan. Porque nosotros somos capaces de lograr una empatía con una persona que no te conoce o te está conociendo por primera vez y lo convertimos en un agendamiento. Y por lo general, cuando vemos que un centro médico tiene muchos no-show, suele ser por esto, porque la persona que está haciendo el conecto de los leads de la publicidad con el centro médico y es la responsable de hacerlos llegar, pues no está haciendo bien su trabajo. Entonces, por así decirlo, la atención al cliente, atender, no empatiza. La closet de venta tiene conocimientos de marketing digital, sabe lidiar con CRM, sabe generar etiquetas que le van a llegar automatizaciones y lo más importante, repito, sabe empatizar. ¿Ok? Entonces vamos a lo primero. El modelo consultivo de la salud. Esto es un guión que aplica específicamente a la parte de la salud. Lo elaboramos no solo con herramientas, sino con conocimiento práctico de nosotros que lo hemos aprendido a los trastazos y a los golpes. Lo primero, verificar la identidad y el contexto. Te tiene que interesar quién es esa persona con la que estás hablando y por qué estás hablando con ella. Eso es lo primero, el primer motivo de la llamada, ¿ok? Etiquetar el problema, diagnóstico comercial y emocional. Aquí yo me voy por la parte de empatía. Aquí es donde empieza un poco la empatía. Porque aquí ya tú vas a saber la razón de por qué te está llamando y tú vas a conectar con él. Vas a sentir de que él tiene un problema y de que probablemente tú tienes la solución a ese problema, ¿ok? Lo otro, enfocarse en el resultado, no en el dolor. Reforzar la decisión, cierre de agendamiento y manejo de objeciones. Objeciones que pueden ser precio, objeciones que pueden ser el día de la cita. Cuando tú seas capaz de manejar esas objeciones, transformar esa idea que él tiene y hacerle ver la tuya como que tú eres su solución, ahí resolviste el problema y conseguiste que la persona haga el agendamiento. Pero muy importante, esto no significa todavía que vaya a ir ese agendamiento, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Fase número 1, la apertura y conexión. Romper el hielo, donde verificas la identidad, estableces un tono profesional, pero cálido. Fíjate, aquí ya estamos viendo una principal diferencia entre un front desk y una closet de venta. Tú eres una persona jovial, te interesas por él. ¿Cómo está, señor Juan? Si te diste cuenta que es de Ecuador, de Colombia, de Cuba, a la gente le suele gustar mucho que le pregunten esto. La sonrisa telefónica, solamente el gesto de tú estar sonriendo cuando estés hablando, eso es una vibra que tú no tienes idea.
Cuando yo estoy, hola, señor Juan, fíjate, mira, estoy alargando, mi sonrisa no es la más bonita del mundo, pero lo que quiero es esto, te sientes diferente. Y él lo percibe, por alguna razón. Aquí tú no vendes todavía, repito, entiendes el dolor, si es físico, si es emocional. Volvemos al mismo caso del diente. Tienes una carie, no sé, te duele una muela, es dolor. Pero si te falta un diente y necesitas un implante, es emocional. Entonces es importante detectar esa parte, escucharlo. En este punto lo más importante es dejarlo que él hable un poquito. Tú deja que hable. Diferenciarse de la competencia. Mostrar empatía por intentos fallidos. Mucha de esta gente no ha podido resolver su problema. Mucha de esta gente tiene malas experiencias con otras prácticas, pero tus casos de éxito, la cantidad de personas que nosotros ayudamos, repito, no nos enfocamos en que te falta una muela o que te duele un diente, nos enfocamos en cómo hemos ayudado a mucha gente con este problema. Luego iremos a la fase 4, presentación de la solución. Definitivamente, la mayoría de estas personas vienen por una publicidad. Todas las personas que están llegando a nosotros vienen por la publicidad, publicidad de anuncios de venta ganadores en tipos de servicios. ¿Qué significa esto? Que ya tú vas a saber por la promoción que él viene. Él siente que está ganando con lo que está pidiendo. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el resultado final y en el beneficio que él viene a buscar. Se lo vamos a dar bien en claro, ese beneficio. Ya luego nos iríamos a la fase de cierre, agendamiento. Aquí es sumamente importante y aquí me voy a detener un poquitico. Aquí vamos a guiar a la acción con opciones cerradas para reducir la parálisis del análisis. Es decir, doctor o el especialista tiene unos espacios disponibles esta semana para evaluar tu caso, para esta valoración inicial. ¿Te queda mejor el día A por la mañana o el día B por la tarde? Estos horarios o estos tiempos que le estamos dando es lo más cercano posible. Cuando el lead pasa de las 48 horas, me atrevería a decir, nos cuesta más dinero y se vuelve un poquito imposible de rescatar. Entonces es importante que nosotros logremos que se atiendan en el menor tiempo o corto posible. Priorizar los espacios, 24 a 48 horas para aprovechar, es más de lo mismo que estoy diciendo. Muy importante, teniendo en cuenta que queremos empezar a ver resultados lo antes posible y ayudarte con ese problema que tú estás necesitando. Bueno, de toda esta información que te he dado, la información de valor que te tienes que quedar es que cuando marketing y ventas no están trabajando de la mano, los resultados van a ser catastróficos. Y es que seamos realistas, no haces nada con que te den todos esos números bonitos, tú no haces nada con que te entreguen todos esos resúmenes hermosos a final de mes, si al final tu cuenta de banco no está creciendo en estos momentos. Así que el problema no está en la inversión, no está en la segmentación, no está en tu producto, tampoco está en la agencia que contratas. El problema está en ti, de que probablemente te falte la información para saber qué elegir, qué le conviene realmente a tu negocio, y supongo que ya hoy te quedó un poquitico más claro. En estos momentos nosotros en nuestra compañía tenemos un programa de acompañamiento donde los guiamos de la mano, le entregamos todas nuestras herramientas para que consigan resultados reales. Además, te brindamos la oportunidad de que pruebes nuestro software, Grialen.com, que además de proporcionarte un todo en uno en cuanto a inteligencia artificial, inspección de calidad en los procesos de marketing y venta, pues al final lo que te dará es una noción de que lo que estás haciendo y que cada dólar de tu bolsillo lo estés haciendo de una manera correcta. Así que gracias por sintonizar este capítulo. Nos vemos en la próxima y te voy a dejar en la descripción un enlace y te voy a dejar en la descripción esta guía que yo estaba explicando a estas muchachas de ventas para que tú también la puedas utilizar. No importa si no te dedicas a la industria médica, no importa si tienes otro tipo de negocio. Lo importante es que si tú tienes un servicio que depende de que las personas vayan a tu local, pues esto va a funcionarte y muchísimo. Así que muévete mi sangre. Nos vemos en la próxima.
Vamos a decirlo así. ¿Ok? Mira, yo sé que cuando uno intenta vender su servicio, pues trata de usar sus mejores herramientas y su mejor forma de venderlo. ¿Ok? Mira, cuando uno intenta comprar algo, esa persona que te lo está vendiendo te lo pinta y te lo dibuja de una manera hermosa. Pero a veces nosotros tenemos un problema de definición. No sabemos lo que estamos comprando. No entendemos ese servicio que pagamos, cómo después va a funcionar en la práctica. Entonces nos quedamos con que nos dijeron que todo iba a ser maravilloso y pajaritos en el aire. Se me apagó la computadora. Y pajaritos en el aire y todas esas cositas. Pero al final de la jornada no entiendes que una agencia de marketing se enfoca en generar atención y dominio en presencia digital, si es que hablamos en las redes sociales. Pero ellos no se encargan de las ventas de tu negocio. En otras palabras, ellos se encargaron de hacerte el videíto bonito, ellos se encargaron de ejecutarte las campañas en tus plataformas, pero ellos se limpiaron las manos cuando los leads llegaron y no fueron atendidos en el momento correcto. Pero eso no es un error de la agencia. Las agencias siempre han funcionado así. De hecho, yo diría que el 80, casi 90% de las agencias de marketing siempre han sido así porque no entran, porque no tienen el control sobre la administración de las ventas. Entonces, a veces, señores, no es un... Entonces, a veces, mi sangre, no es un problema de la agencia en sí, es un problema de usted, que usted no entendió lo que estaba comprando. Ahora yo me estoy preguntando, esto lo puedes poner en el video, ahora yo me estoy preguntando si confusión es con S o con C. Nunca he sido bueno en lengua española, pero escríbeme en los comentarios. Déjamelo saber en los comentarios. Confundir, de dar, de dir, partir. Soy malísimo. Bueno, ahora vamos al paso número 3. Ok. Bueno, el problema número 2 deriva en el problema número 3 y es la falta... Mierda, me equivoqué. Vamos a nuevo. El problema número 3 deriva del problema número 2 y es la falta de bueno, no me cabe prácticamente, pero en fin, es la falta de acompañamiento en el lead. ¿Qué significa esto? Que si yo no soy responsable de las ventas, cuando esos leads entren y tú no le contestes entre los primeros 5 a 15 minutos, probablemente tú hay un... Ok, voy de nuevo. ¿Qué significa esto? Que si tu agencia no se hace cargo de las ventas, cuando tú empiezas a recibir esos leads interesados en tu servicio y no hay una persona que le conteste entre los primeros 5 y 15 minutos, probablemente lo vas a perder. Dice que las ventas y las conversiones las conversiones de ventas en los leads de la publicidad aumentan en un 9%. Okay. Aumentan 9 veces cuando les respondemos en este tiempo que te acabo de mencionar. Pero la cosa no termina ahí.
Si yo no soy responsable de las ventas, probablemente yo no soy responsable de las automatizaciones de seguimiento de lead ni de las automatizaciones de seguimiento en post consulta. Es decir, cuando ya ese lead, es decir, cuando ya ese cliente fue a tu servicio, sin importar si eres de la industria médica, estética o de cualquier negocio, y luego de que te compró, tú no le diste un seguimiento después de esa compra. Entonces, este problema